Estas clases fueron grabadas en el año 2007 en el Departamento de Fisiopatología, Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, durante las sesiones de trabajo dictadas por el profesor Dr. Walter Bishop Gerber a grupos de alumnos cursantes del tercer año de medicina. En estas clases se inicia el aprendizaje de una competencia muy necesaria en medicina, la de realizar un diagnóstico sindromático anátomo-funcional. En nuestro pequeño curso, ustedes van a tener conmigo solamente 6 sesiones que son de 2 horas. 2 horas en las cuales vamos a intercambiar conocimiento para tratar de hacer diagnósticos clínicos. Ustedes llegan, están en tercer año de medicina, llegan con una serie de conocimientos básicos muy importantes, muy útiles, que permite que uno trabaje con cierta rapidez en ciertos conceptos. Ustedes ya tienen un conocimiento de la morfología y la función de lo normal, y están adquiriendo en este momento, en tercer año, cómo funciona el hombre enfermo, o sea, cómo funciona un hombre que tiene un problema de salud. Y eso es nuevo, eso es a partir del tercer año. Nosotros, cuando los médicos trabajamos en función de un paradigma, de una forma de pensar que es la nuestra, es la de nuestro mundo occidental, regida por el conocimiento científico. Entonces, esa es nuestra forma de ver las cosas. En otras partes se ve de otra manera la misma realidad que nosotros creemos observar. Por ejemplo, qué sé yo, la medicina china tiene una forma de ver al hombre sano y enfermo distinta a la forma como lo vemos nosotros. ¿Cuál es la mejor? Depende. Para nosotros la mejor es la nuestra, pero de ninguna manera despreciamos ni creemos que es la mejor. Nosotros buscamos la verdad a través del conocimiento científico, pero la buscamos, no creemos tenerla. El día que uno de ustedes crea tener la verdad, ya no está en el camino nuestro. Nosotros buscamos la verdad a través del conocimiento científico. Cultivamos el conocimiento en búsqueda de la verdad, pero con una cuestión interesante, no creemos tener la verdad. Entonces, bueno, lo que yo les voy a decir ahora es solamente ese camino largo, iniciado hace siglos, donde a través del conocimiento científico buscamos la verdad. ¿Cuál es nuestro paradigma? Nosotros creemos, y voy a usar mucho esa palabra, creemos que las cosas son así. O sea, que hay agentes etiológicos muy variados, que los vamos a resumir ahora, agentes etiológicos que actúan sobre nuestro organismo, alterando la anatomía, la morfología y alterando la función. Voy a usar muchas siglas de este tipo que solamente tienen sentido en la medida que voy hablando. AF puede ser cualquier cosa, pero en este caso significa anatomía y función. Entonces, hay agentes etiológicos que alteran la anatomía y la función. Y esa anatomía y esa función alterado se traduce en lo que nosotros llamamos síntomas y signos. Ahora, nosotros creemos que los agentes etiológicos son de variada naturaleza y los podemos dividir. Toda división es siempre artificial, también en búsqueda de aclarar lo que pensamos, que esos agentes etiológicos pueden ser biológicos, el aspecto infeccioso parasitario, ¿no es cierto? Pueden ser genéticos, pero agentes biológicos que atacan al organismo, alteran su función y se traducen en síntomas y signos, en cosas que el paciente ve, siente o que nosotros podemos captar a través del examen semiológico. Después hay agentes etiológicos que son físicos, por ejemplo, un shock eléctrico, una quemadura solar, agentes químicos, cualquier fármaco que demos potencialmente puede hacer daño, no solamente bien. Y por último, creemos que como agentes etiológicos que dañan la anatomía y la función están los aspectos psicológicos y psicosociales. Entonces, todos los agentes etiológicos, que son muchísimos, los podemos pensar, bueno, este sujeto está enfermo, está alterado
presenta síntomas y signos porque se alteró su anatomía y su función, y algún agente etiológico, ya sea biológico, físico-químico o psicosocial, lo está afectando. Casi siempre no es uno, sino es la confluencia de factores psicosociales, físicos, químicos y biológicos. ¿Sí? Ahora bien, esos agentes etiológicos actúan para dañar la anatomía y la función. Cuando hablo de anatomía, no es solamente la anatomía macroscópica. El agente etiológico puede traducirse en un daño anatómico macroscópico, microscópico o molecular. O sea, cuando hablamos de anatomía, llegamos a la anatomía de la molécula. Entonces, el agente etiológico produce un daño anatómico, macro, micro o molecular. Y ese daño de la molécula, que se traduce en una manifestación histológica o macroscópica a veces, va a alterar la función de ese organismo y eso se va a traducir en síntomas y signos. Entonces, esos mecanismos, decimos que son mecanismos etiopatogénicos. Y aquí viene, ¿qué cosa? El agente etiológico, a través de un mecanismo patogénico determinado, altera la anatomía y la función. O sea, cuando tratamos de explicar a través de qué mecanismo el agente etiológico provoca el daño anatómico y funcional, estamos hablando entonces de patogenia. Patogenia. ¿Y la patogenia qué es? Es el estudio de los mecanismos etiopatogénicos a través de los cuales los agentes etiológicos alteran la anatomía y la función. Ahora, ese trastorno anatómico y funcional a través de mecanismos que llamamos mecanismos fisiopatológicos se traduce en síntomas y signos. O sea, un síntoma o un signo aparece cuando un determinado mecanismo fisiológico bioquímico está alterado. Y está alterado porque se ha dañado la anatomía y la función. Entonces, aquí viene un nuevo término que es la fisiopatología. ¿Qué es la fisiopatología? Es el estudio de los mecanismos fisiológicos o bioquímicos alterados que explican por qué y cómo aparecen los síntomas y signos cuando hay un daño anátomo-funcional. Ustedes se dan cuenta que todo lo que yo estoy diciendo es algo que ustedes conocen, simplemente lo estoy ordenando de una manera determinada. Ahora, ¿cómo recogemos nosotros los síntomas y signos? A través de la exploración del paciente. Y la exploración del paciente la conocemos, la estudiamos en la semiología. Y justamente ustedes están ahora en tercer año estudiando semiología, una materia vital en la carrera de medicina. Yo diría que la carrera de medicina, anatomía, fisiología, semiología y clínica, patología y clínica, está armada un aspecto de la medicina. Y hagamos un paréntesis, hagamos aquí un paréntesis. Bueno, antes de eso, en la semiología, ¿qué hacen ustedes? Estudian cómo interrogar al paciente para sacarle síntomas y cómo explorar al paciente con la palpación, la inspección, la percusión para sacarle signos. ¿Sí? Eso les están aprendiendo en semiología ustedes en este momento. Entonces, les dije a ustedes que semiología es una materia muy, muy importante. El que no sabe semiología no puede ser buen clínico. El que no sabe preguntar y explorar al paciente no puede ser buen clínico. Podrá saber muchas cosas, pero no puede ser un médico que hace diagnósticos clínicos. Cuidado, ese orden de que es importante la anatomía, la fisiología, la semiología, la patología médica y la clínica es para un aspecto de la medicina. La medicina, vamos a llamar biológica, o sea, aquella medicina que ve al enfermo con una mirada biológica. Pero cuidado, la medicina tiene un componente que es la medicina preventiva y social, otro gran componente que se suma a la medicina biológica, la medicina preventiva y social, que es tan importante o más importante que la medicina biológica. Todo lo que es la medicina preventiva y social la van a estudiar en
otras materias, en otros ambientes, con otros profesores que saben mucho más que yo de medicina preventiva y social. Entonces yo ya tengo una primera limitación. La limitación es que hablo de la medicina biológica, aquella donde nos enfrentamos a un enfermo y tratamos de ver qué le pasa a ese enfermo. Pero está la medicina curativa, pero está la medicina preventiva y la medicina social, que cada vez cobra mayor importancia y que va a salvar mucho más vidas que la medicina curativa. Entonces, esta medicina biológica está ligada al acto curativo. O sea, el paciente ya enfermo con síntomas y signos es el que nosotros vamos a estudiar. Es una limitación, pero bueno, nos limitamos para enseñar ese aspecto. No desconocemos esta otra realidad, que la creemos tan o más importante que la de la medicina curativa enfocada como medicina biológica. Borro ese paréntesis y seguimos con nuestro paradigma. Ustedes, ¿no? ¿Cuál es el daño anatómico? Bueno, el daño anatómico ustedes lo ven al microscopio, por ejemplo, con la histopatología. Entonces ya esa materia también la están viendo. Ustedes ya conocen la anatomía y la histología normal, o sea, la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica ya la conocen. Y ya están estudiando ahora en tercer año la histopatología, o sea, cómo lucen esos tejidos dañados a lo macroscópico y a lo microscópico. Entonces ya ustedes ven que todo este conocimiento previo que tienen y el que están adquiriendo es valiosísimo para el acto médico. El acto médico, y hacemos otra digresión, ¿en qué consiste? Cuando se refiere al acto médico específico de la relación médico-paciente. Cuando miramos la relación médico-paciente, es el médico frente a un paciente preguntando, sacándole síntomas y signos y tratar de llegar en esa relación médico-paciente a un diagnóstico clínico. Hecho el diagnóstico clínico, pasamos entonces a la terapéutica, ¿sí? Eso es lo que buscamos en esa relación médico-paciente. Ahora, nosotros vamos a discutir esta parte, la del diagnóstico clínico. O sea, vamos a tratar de enseñarles cómo pensamos los médicos para hacer un diagnóstico clínico, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Entonces, hecha esta breve introducción, vamos a empezar a trabajar en lo que es nuestro interés. ¿Cómo hacemos un diagnóstico clínico? ¿Cómo razonamos para hacer un diagnóstico clínico? ¿Cómo trabaja nuestro cerebro para hacer un diagnóstico clínico? El de los médicos en nuestra medicina occidental, científico-racional, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque esto es una breve introducción de cosas que ustedes saben y donde hay ciertos términos que los vamos aclarando. Tal vez aclaremos un término más para que las cosas queden claras. Los mecanismos patogénicos a través de los cuales los agentes etiológicos alteran la anatomía y la función, ustedes ya conocen varios. Por ejemplo, un mecanismo patogénico que ustedes conocen y lo están viendo en la histología y qué sé yo, es el proceso inflamatorio. O sea, el agente etiológico afecta la anatomía y la función a través de un proceso inflamatorio. Un agente etiológico, un virus, una bacteria, una rickettsia, ¿no es cierto?, afecta la anatomía, la función y da síntomas y signos, y el proceso, el mecanismo a través del cual el agente etiológico daña la anatomía y la función es un proceso inflamatorio, un mecanismo inflamatorio, que ya de por sí requiere todo un estudio.